Martina cuenta la historia del día de hoy. Y Martina dice, buenas noches. Del Mari quiero contarte una historia. Una historia que yo no sé cómo no me dio una diabetes con esta historia. Y yo no sé cómo salí sobreviviente de esta historia. Pero créeme que todavía a estas alturas de la vida, el perdón a mi corazón no ha llegado. Y no por lo que pasó, sino por lo bestia que fue mi pareja. Te explico. Yo, yo me crié en una familia muy conservadora, en una familia de esas familias que tienen dinero y casan al hijo suyo con el hijo del que tiene dinero y la hija con el otro pariente que tiene dinero y tu hijo con el otro amigo del dinero y casa con el socio y la casas así, con esas familias donde te casan con el mejor postor. Te casan y si a ti no te gusta el hijo de la amiga de tu mamá te casa con el hijo de la amiga de tu mamá. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene los mismos gustos, la suegra que ella, porque fueron amigas de la infancia, porque vas a vivir una buena vida como la que estás viviendo, porque para ese entonces ya tu novio tiene negocios, ya el muchacho que te van a dar tiene casa, porque estás acostumbrada a viajar, porque estás acostumbrada a vivir como reina y solamente el hijo de tu amiga, de la amiga de tu mamá, te va a dar esa vida. Solamente el hijo del socio de tu papá te va a dar esa amiga. Entonces, te va a dar esa vida, perdón. Entonces, esa era mi situación. Resulta que ya me habían intentado casar 2 veces con unos hijos de unos amigos de mi papá, pero por circunstancias que de verdad yo pues me negué rotundamente, pues no me casé con esos personajes, porque la verdad, pues no me gustaban, no sentía nada por ellos, me daban, ay, no sé, mm, como cositas, quito, no me gustaban y yo se lo aclaré muchas veces a mi papá, que a mí no me gustaban los hijos de sus amigos, que por favor parara con eso, que a mí sí me dieran la oportunidad de escoger a una persona que a mí me gustara, que por favor lo hicieran porque era su hija. Mi papá dijo, a mí no me dejaron escoger, a tu mamá tampoco. Por lo tanto, tú no tienes tampoco el derecho a escoger. Así es esto. Pues así es esto. Así era eso. Me negué esas 2 veces, pero de repente se vino a vivir una familia de por allá de un conocido de mi papá, de la universidad, un tipo adinerado que tenía 2 hijos hombres, ¿ok? Y era un tipo de dinero. Y pues mi papá estaba feliz porque llegó su amigo y lo invitó al negocio y el tipo aceptó. Y pues ándale tú, que hay que hacer una comida para celebrar que ya somos socios y que hay que hacer fiesta. Y arréglate bonito porque mi amigo tiene 2 hijos. Y en esta ocasión no te puedes negar. Uno de esos va a ser para ti. Y pues, ¿qué le vamos a hacer, señores? Los conocí, los conocí y pues tal para cual. No había manera, ¿ok? Pues bueno, resulta que se llega el día de la dichosa comida y pues nada, llega la señora y llega el señor y los hijos, llegan los hijos. La verdad, pues no me interesó ninguno, pero pues, pues dije, bueno, pues si me tengo que decidir por uno, en cuanto llegaron yo le eché el ojo a uno. Dije, ese me gusta más, ¿verdad? Pero resulta que ese tenía una novia y yo platiqué con ese y a mí me gustó ese, pero ese tenía novia.
Y pues me tuve que quedar con el otro, porque pues no había de otra. El tipo, el con el que no tenía novia, vio que no me interesó. Él vio que a mí no me interesaba. Entonces, él hizo todo lo posible por conquistar. Era un tipo enfadoso, era un tipo insistente, era un tipo que me llevaba detalles al trabajo, era un tipo que iba por mí, era un tipo bastante insistente. Y pues ya cuando yo dije, ok, pues no me queda de otra, pues nada, pues me resigné y pues comenzamos pues comenzamos a salir. Y envuelta de como 6 meses, pues se llegó el momento de que pidieran mi mano. Se hizo una ceremonia pues un poco pequeña y pues nos casamos al civil. Nos casamos al civil y pues nos preparamos para casarnos a la iglesia. Pero resulta que nuestros padres nos compraron un viaje. Nos compraron un viaje para irnos de luna de miel de la boda civil. Y en esa boda civil, que esa ceremonia y de esa luna de miel, pues resulta que yo quedo embarazada de esa ida allá a la luna de miel, yo quedo embarazada. Y pues como yo quedé embarazada, pues ya no hubo manera de hacer la boda, porque pues yo tenía pancita. Entonces, llegamos al acuerdo en las familias que pues nos íbamos a casar por la iglesia cuando naciera nuestro bebé. Pues así fue. Entonces, alargamos la boda por la iglesia y pues nosotros nos fuimos a vivir juntos a nuestra casa. Él tenía una casa, él me compró una casa muy bonita, muy, muy bonita. Mm, Me compró una casa grande de 3 pisos, enorme. Me tenía una muchacha para la casa, una muchacha que se encargaba de la limpieza. Tenía un patio grande en la parte de atrás, de adelante. Había un hombre que se encargaba de los jardines, de todo. Había un hombre que se encargaba de llevarme a los lugares cuando él no estaba, que era ese hombre, el del jardinero, era el mismo que se encargaba. Entonces, yo tenía una gran vida de verdad. Yo creo que ni la princesa Diana vivía como yo. De verdad, una vida preciosa. Él era contratista, era empresario, y él se la pasaba viajando de un lado para otro, de un lado para otro. Venía, se quedaba conmigo 3 veces a la semana y se iba, regresaba otras 4 veces, que se quedaba conmigo, y luego de ahí dos días, o así se la pasaba. Realmente, pues, saben una cosa, como era muy bueno conmigo, llegó un punto donde yo me enamoré de él. Sí, sí me enamoré porque en cada viaje él me traía un detalle. Aunque fuera un detalle pequeño, él me traía un detalle. En cada viaje que iba, se acordaba de todos nuestros aniversarios. Era muy bueno con nuestro hijo. Y pues de verdad yo dije, ok, mis padres tenían razón. Qué mejor que sea una persona pues sí, ¿verdad? Que uno conozca, que sea de familia. Yo, por supuesto, seguía trabajando porque teníamos una niñera para que cuidara el niño. Me nació un niño al que le llamé Daniel y le decíamos Dani. Se llamaba Daniel. Se llama Daniel, mi hijo. Y había una niñera que se encargaba de él. Yo seguía trabajando. ¿Ok? A mí no se me quitó de mi trabajo. Yo seguía trabajando, ganando mi propio dinero. Yo me compré mi propia casa en una buena zona donde yo quería. Yo tenía mis cosas. ¿Por qué? Porque no me gustaba depender 100% de él. Pero él se empuercaba que yo dependiera 100% de él. Pero yo tenía mi propio dinero, yo ganaba mi propio sueldo. Así fue pasando el tiempo, hasta que a él le dieron vacaciones y me dijo, amor, quiero que pidas las vacaciones para que coincidan nuestras vacaciones, podamos irnos de viaje y podamos estar con Danielito juntos. Yo veía a mi hijo por las tardes y por las noches y en la mañana yo lo levantaba, lo mandaba a la escuela
y yo me iba al trabajo, yo llegaba hasta en la tarde. Él lo veía nomás en ratos cuando él venía. Entonces no convivíamos tantísimo con el niño, al menos él no, yo un poco más. Resulta que en esos años que él tuvo su niñera, en esos años que los dos anduvimos trabajando, pues ¿qué pasó? Pasa que la niñera era realmente la que se hacía cargo de él y la niñera le dejaba hacer lo que él quisiera al niño. Y cuando nosotros pedimos nuestras vacaciones, que los dos llegamos a la casa para quedarnos todos esos días que estuviéramos de vacaciones en nuestra casa con nuestro hijo, las cosas cambiaron, dieron un giro grandísimo en nuestra vida. Aquí todo se derrumbó, porque resulta que como nunca habíamos convivido con nuestro hijo, no sabíamos lo que le gustaba a nuestro hijo, hasta que no llegamos a las vacaciones, hasta que no estuvimos en la casa con él y la niñera descansó sus vacaciones. Resulta que esa primera noche, llegamos esa tarde los dos para empezar nuestras vacaciones. La niñera agarró sus cosas y se fue a su casa por 2 semanas que íbamos a descansar. Y esa noche, pues yo como siempre dormí a mi hijo. Yo hice lo que siempre hacía. Pero por la mañana nos levantamos y la muchacha que se encargaba de la casa ya tenía el desayuno y como estábamos de vacaciones, nos levantamos tarde y el niño pues ya andaba rondando la casa. Resulta que el niño tenía un cuarto donde él tenía sus juguetes, donde él jugaba, donde él tenía todas sus cosas. Pero estaba el cuarto de servicio, el cuarto de las chicas y estaba el cuarto de las visitas. Entonces, sin que nosotros nos diéramos cuenta, en el cuarto de las visitas, mi hijo tenía un secreto muy guardado. En su cuarto de juguetes tenía sus juguetes que le compraban. Pero en el cuarto de las visitas, en un espacio que le hizo la niñera y algunas de las muchachas de la casa, mi hijo tenía un espacio donde era como si fuera un espacio de una niña. Mi hijo tenía Barbies, mi hijo tenía pinturitas de niña, mi hijo tenía vestidos de princesas, un espejo, un guardarropa chiquito, donde él tenía todas sus cosas. Él tenía zapatillas de princesas, esas de plástico. Él tenía todo lo de una niña, porque a él le gustaba eso. Pero él le dijo a la niñera y no me dijo a mí y no le dijo a su papá. Entonces, pues, ¿cómo nos enteramos? Nos levantamos en la mañana, el niño no estaba. Lo buscamos en su cuarto de juguetes, no lo encontramos. Lo empezamos a buscar entre los dos sin preguntarle a las muchachas, porque si nosotros les hubiéramos preguntado a las muchachas de servicio, las muchachas le hubieran ido a avisar, pero nosotros no les dijimos nada y lo buscamos cuarto por cuarto en la parte de abajo y lo encontramos en el cuarto de las visitas. Y ahí estaba mi hijo, vestido, con su vestido de Blancanieves y con su corona, maquillado, con maquillaje de eso que venden para niñas. Muy guapo mi niño, por cierto. Claro, era un niño de 7 años. Era un niño chiquito, no era un niño que supiera realmente lo que hacía. Yo lo tomé como algo que sí me sorprendió, porque no lo sabía, pero yo no lo tomé tan a mal, porque era una diversión. O sea, ¿qué sabe un niño a esa edad? No sabe nada. Él no tenía hermanos, solo me veía a mí maquillarme, solo veía a las muchachas de servicio que vivían en nuestra casa arreglarse, veía a su niñera. O sea, él todo veía eso. No, o sea, no había problema. ¿Quién le compró todo eso? La niñera. La niñera se lo compró. ¿Por qué? Porque lo quería como si fuera suyo y porque él se lo pidió. Ella yo creo que no lo vio mal. Ella le compró todo eso. Y cuando ella lo sacaba a pasear, porque ella lo sacaba, él compraba, porque él tenía dinero.
pues, nosotros teníamos dinero, mucho dinero. Él tenía mucho dinero. Podía ir a agarrar dinero y comprar. Él compraba. Mi niño era muy inteligente, tenía unas excelentes calificaciones en la escuela, tenía su reconocimiento de primer lugar. Cada que íbamos a reuniones, no faltaban las felicitaciones de sus maestras del colegio, de que era un niño bien portado, de que era un niño muy sociable, muy participativo. Mi niño era un niño muy eh, inocente, o sea, de buen corazón, un niño tranquilo y inteligente. Entonces, dime por qué yo iba a ver mal que mi niño se vistiera de esa forma. No, pues no, yo no veía mal. Yo solamente era un juego de un niño como si hubiera estado jugando vestido de príncipe, ¿verdad? Con una espada y bla, bla, bla. Pues no, mi esposo no lo vio de esa manera, lo agarró, lo empujó, le quitó la ropa a la fuerza. Él traía debajo de ese vestido, él traía un shorts con una playera, con lo que se levantó, ¿verdad? Él traía ropa, él estaba vestido. Le zafó el vestido, se lo alcancé a quitar, lo empujé, el niño empezó a llorar porque se asustó, lo abracé y le dije que no pasaba nada, le dije que se largara para afuera y se fue afuera, lo controlé, él estaba furioso, furioso, aventaba cosas afuera, yo escuchaba que aventaba cosas, maltrataba a las muchachas de servicio, las acusaba de haberle metido ideas al niño, ideas tan, tan dañinas. Yo escuchaba afuera que gritaba que eso era un pecado, que eso era una plaga, que eso era una maldición, que etc, 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 ¿verdad? Yo decía, pues solamente está jugando, ¿qué tiene? Entonces ya yo me senté, él estaba llorando, ya le quité el maquillaje, lo limpié y todo, y le dije, a ver, ¿qué pasó? Y él me dijo, no me gustan los juegos de niño, no me gustan las pistolitas, no me gustan las espadas, no me gustan los caballos, no me gustan. Me gustan las muñecas, me gustan los trastecitos, me gusta maquillarme, me gusta esto. Y es ahí donde yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces le dije, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. Voy a hablar con tu papá, no pasa nada. Entonces lo calmé a él. Él se largó furioso y se fue a casa de sus papás. Furioso, culpándome a mí de todo eso, por supuesto. Entonces yo le hablé a mi mamá, le expliqué. Mi mamá me dijo, te voy a hacer una cita. Te voy a hacer una cita con una psicóloga para que lo lleves a terapia, que ella le explique pues cómo están las cosas, saber de dónde viene todo esto, ¿ok? Hay que empezar con los profesionales que nos digan si está pasando algo con la niñera, si la niñera le metió esa idea, si alguna de las muchachas de la casa, si es porque todos los días están trabajando sus papás y se siente solo, abandonado, y agarró como un hobby para sentirse mejor. Vamos a ver de dónde viene esto, cálmate. Vamos a llevarlo con los profesionales y vamos a ver qué te dicen ellos. Bueno, me calmé. Ese día mi esposo no llegó a dormir, no llegó a dormir. Y pues, ¿verdad? El siguiente día agarré mi criatura, me lo llevé con los profesionales, estuvo todo el día de un lado para otro, fui a comer con él, lo llevé a jugar fútbol, porque jugar fútbol sí le gustaba, con su chorcito, su playera, jugó conmigo y al fútbol jugamos y así lo fui llevando a terapia. Pero cuando le hicieron los estudios correspondientes, cuando lo trataron todos los profesionales, es ahí donde a mí me reúnen todos ellos. Me juntan a mí y me piden que vaya mi esposo. Va mi esposo y los profesionales me dicen, señor, el niño tiene hormonas de mujer. El niño, sus hormonas no son masculinas. Él tiene hormonas femeninas. Es un algo que pasó por tal cosa. Me trataron de explicar. Mi esposo le pegó a la mesa. Ellos me preguntaban si tenía algún familiar que, que, que fuera, ¿verdad? Así igual que el niño. Pues yo le decía que no, que no, que
pues que yo no sabía que todos tenían sus esposas y las mujeres todos sus esposos y que, pues que yo no sabía. Entonces él me dijo, bueno, ¿qué? Y entonces el médico me dijo, pues es algo que fue ahí un problemita a la hora de cuando se fecundó y bla, bla, bla. Y él me dijo, puede usted quitarle todo eso que le gusta, pero usted le va a hacer un daño, porque solamente es un niño. Yo le recomiendo que lo deje un tiempo, que juegue con eso. Y ya llegará un punto donde él se va a hartar y él va a cambiar. Él le va a dar por el fútbol, él le va a dar por los videojuegos, él se va a ir por ese tipo de cosas. Entonces, no le dañen su cabeza diciéndole palabras horribles porque le gusta ese tipo de cosas. No le hagan daño. Solamente es un niño, ¿ok? Cuando él crezca, que él decida qué quiere ser. Ustedes no tienen por qué decidir por él y no le dañen su corazón, no le dañen su cabeza, porque usted me está diciendo que es perfecto casi en todo y yo lo traté y yo veo que es un niño muy sano. Por favor, no le hagan daño a esa criatura. ¿Por qué? Porque él no pidió estar como está y tener la situación que tiene. Pues no, no, mi esposo dijo, no lo acepto, no lo acepto porque yo quiero un machito, porque yo no quiero una niña, porque Dios no nos dio una niña, yo no lo quiero. Y me dijo, si es así, tú lo vas a apoyar a que siga con sus locuras, pues entonces dame el divorcio. Y le dije, mira, cálmate, cálmate. Mm, vete, vete unos días a casa de tu mamá. Trata de ir a terapia, como nos lo pidió el médico. Los profesionales dicen que vayamos a terapia. Ve a terapia. Sé que cuando pase el tiempo vas a entender que es nuestro hijo y que si se convierte en un caballo, en un burro, en un perro, lo vamos a querer igual. Y si vuela por el cielo, lo vamos a querer igual porque es nuestro hijo. Y si de repente ya es una planta, pues es nuestro hijo y hay que tratar de entenderlo y pues hay que apoyarlo, hay que quererlo. Verás que con el tiempo las cosas van a cambiar. Hay que hacer las cosas que nos digan los profesionales. Pues se fue, no se llevó nada de la casa y se fue de la casa, se fue a casa de sus papás. Pues esas vacaciones que pedimos los dos realmente pues no funcionaron. Funcionaron para mí. ¿Por qué? Porque pues yo aproveché todo ese tiempo con el niño. Pero no se crean, para el niño fue algo fuerte, porque mi esposo le dijo cosas feas, sí le dijo cosas feas. Él escuchaba como su papá me hablaba feo y pues él decía que era por su culpa. Mm, mi niño empezó a bajar las calificaciones, mucho, mucho. Empezó a meterse en problemas en la escuela. Mi niño aborreció, desde ese momento, él aborreció el maquillaje, los vestidos. Él vivía dibujando, distraído, viendo para todos lados, o viendo un solo lugar, sentado, viendo televisión. Mi niño cambió muchísimo y por más que le expliqué que él fuera como él quisiera, que no le hiciera caso, que su papá lo quería, que solo su papá estaba un poco molesto, confundido, pero que nosotros lo íbamos a amar tal cual era él. Realmente, realmente le hizo tanto daño a mi hijo su papá. ¿Por qué? Porque mi esposo ya no venía. Llegaba de sus vacaciones, llegaba de sus días, ya no venía. Nosotros íbamos a verlo a casa de sus papás y no le hablaba al niño, no le hablaba al niño. El niño le tenía miedo, no se le acercaba. Él lo veía como con asco, veía a mi niño como con asco. Y saben, eso dolía. Eso me dolía en el corazón. ¿Por qué? Porque era su hijo. Porque a mi niño le dolía, yo sentía. Pues mi niño tenía 9 años, 8 años, perdón. Ya sabía, ya era consciente. No, 9, tenía 9. Ya era más consciente. Mi niño ya se veía más grande y era bien feo, era muy feo porque luego me decía, mamá, ya vámonos. Pero mi amor, vinimos a ver a tu papá. No, ya vámonos. Y pues ya, nos íbamos porque
Sus abuelos sí lo querían, por supuesto, sus abuelos no lo discriminaban, no le hacían el feo ni nada, los papás de mi esposo. Y mi papá y mi mamá pues tampoco le hacían el feo. Platicaban con él, le explicaban cosas. Y pues así, ¿verdad? Y ahí estoy yo. Ahí estoy yo terca que conviviera con su papá, hablando con mi esposo. Mi esposo, para hacerles honesto, dejen, no les he dicho cómo se llama. Mi esposo se llama Augusto. Augusto se llama mi esposo. Entonces, pues yo quería que Augusto lo quisiera, lo entendiera, o sea, pues es que no, yo no quería que mi hijo creciera sin un padre, no, porque yo crecí con un padre y mi familia era muy conservadora, yo no quería eso para mi hijo, pero realmente tú nunca sabes, o no sé si no piensa uno a veces el daño que le hace a los hijos, aferrándote al padre o a la madre, aunque haga infeliz a tus hijos. Ahí estás aferrado, 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 sabiendo que nomás les estás haciendo daño a los hijos. Ah, no, pero tú con la idea de que para que mi hijo tenga un padre, para que no crezca sin padre. Es que para que mi hijo... No, 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 no. A veces es mejor solo que mal acompañado. Pues los años fueron pasando, señores. Y yo y mi esposo venía cuando él estaba en la escuela. Cuando él estaba en la escuela venía conmigo. ¿Por qué? Porque yo renuncié al trabajo para dedicarme completamente a mi hijo. Desde que pasó todo eso yo renuncié. Mi mamá me dijo, ponle atención a ese niño. Y porque me dijo, después te va a poder no haberle puesto, no haberle dedicado tiempo a tu hijo y haberle dedicado más tiempo al trabajo. Mi mamá me dijo, no ocupas dinero. Ya tienes una casa propia tuya, tienes tus autos propios, tienes tu propio negocio. Y todo lo que es nuestro va a ser tuyo y de tu hijo. Para de trabajar y ponle atención a esa criatura. Entonces yo renuncié y me quedé con mi niño. Me quedé con mi niño, lo llevaba a la escuela, lo traía, me encargaba de él. Pues cuando Augusto descansaba, venía, pero venía cuando mi hijo no estaba. Y se quedaba conmigo ahí. Y sí, romanceábamos, teníamos intimidad. Y cuando ya yo me iba por el niño, él se iba para la casa de sus papás. Y aún así seguía yo permitiendo semejantes humillaciones. Yo seguía permitiendo todo eso. ¿Por qué? Porque como él fue bueno conmigo, yo me enamoré de él. Y de verdad que ahora sí que el no quererte ni tantito, no entender que ese tipo no valía la pena, pero no lo entendía, mi corazón no lo quería ver de esa manera. Resulta que en una ocasión él iba a llegar de un viaje que él tuvo de negocios y me dijo, quiero verte, porque llegaba conmigo y nos veíamos y teníamos intimidad. Entonces él me dijo, quiero verte. Entonces le dije, mira, el niño tiene una competencia. ¿Por qué no vienes conmigo para que veamos la competencia? Mi hijo ya tenía 14 años, 14 años. Y él sin verle la cara y mi hijo sin querer verle la cara a él. 14 años tenía mi hijo. Y tenía una competencia que nos fuimos por 2 días, nos íbamos a ir por 2 días. Era un campamento y iba a haber una competencia y nos fuimos por 2 días y nos fuimos las madres de familia. Y los padres, ¿eh? Entonces yo le dije, vamos. Me dijo, no, porque vengo de prisa. Nada más quería verte. Le digo, ok, entonces, ya sabes dónde están las llaves de la casa. Si quieres, llega a la casa. No hay nadie. Y me dijo, no, no voy a llegar a la casa. Voy a llegar a la casa de mi mamá porque si ustedes no están, ¿a qué llego a la casa? Y yo, ok. Porque un punto que se me olvidó decirles era que él siempre me daba buen dinero para el niño. Y él sentía que con darme una buena paca de billetes, él estaba haciendo todo el trabajo de padre que conllevaba tener un hijo. Él sentía que con darme una buena cantidad de dinero y tenerme viviendo bien, él sentía que con eso él hacía el papel de buen padre y no era necesario presentarse, ser un padre presente. No, porque él me soltaba dinero. Y ya con eso. Entonces, como él daba dinero, la casa sigue siendo suya, pues vivía conmigo. Entonces él me dijo, no, no voy a llegar a la casa, voy a llegar con mis papás. Ah, perfecto. Entonces nosotros nos vamos al campamento y estando en el campamento, estando allá en el campamento, mm, a mí
me marca mi mamá y me dice, mija, ¿sabes qué? Estoy en el hospital porque me picó un animal y mija, no me siento bien. Yo sé que estás en el campamento, pero pues de verdad no me siento bien y tu papá no está ahorita. Mi papá andaba para Estados Unidos. ¿Qué tal, mija, si vienes para que firmes la hoja y para que te vean los médicos que tú eres la responsable de mi persona? Y le digo, sí, mamá, déjale, digo a Dani, mi hijo de 14 años, que se va a quedar por unas horas encargado de su maestro. Y déjale, digo a las Miss que se encarguen de él, que yo voy a hacer un mandado. Entonces le explico a la directora lo que pasó y me dice, no, señora, váyase, váyase, que al cabo para cuando caiga la tarde-noche, usted ya regresó. Y yo, claro que sí. Pues me voy, ¿verdad? Me voy directo al hospital. Llego con mi mamá, hablo con los médicos, me explican y toda la cosa. Pues esa hora, imagínate que han sido las 12 del día cuando ella me marcó. Pues como a las 5 de la tarde, los médicos me dijeron, señora, su mamá está bien, nada más ella se asustó, puede llevársela a su casa, llévesela a su casa y todo eh, todo va a estar bien. Ella se queda bien, ya no hay ningún problema, ya no hay nada, no, o sea, no hay pendiente, no hay peligro, váyase. Me llevo a mi mamá y me la llevo en mi carro, la dejo en la casa. Y le digo, mamá, me voy a ir ya porque dejé a Dani. Y como el campamento era fuera de la ciudad, entonces voy a irme porque no quiero regresar noche. Y me dice, sí, mija, váyase. Le digo, te voy a marcar al ratito. Sí. Entonces voy, saliendo de la casa de mi mamá. Y Dani me manda un mensaje. Mamá, ¿qué crees? Este, nos pusimos a jugar, ¿sabe qué competencia? Y mami, me mojé y se me mojó la mochila. Y yo, ay, hijo, mami, pues ya andas allá. Pasa a una tienda y cómprame ropa para que me traigas. Yo pensé, ir a este, ¿qué te parece? ¿Cuál? Cómprame ropa. Pasaba comprando ropa. No, pues yo dije, pues llego a la casa, pues voy de paso. Entonces, yo llego a mi casa, abro la puerta, meto el carro y me voy derechito al primer piso. Me voy derechito al cuarto donde era el cuarto de Dan y agarro una nueva maleta, porque la otra se había mojado, vuelvo a empacarle su ropa y ya, me salgo. Y cuando yo me salgo, que me pongo en la sala, yo escucho un ruido en el segundo piso, como si se hubiera caído algo. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque las muchachas me habían pedido, como yo me iba 2 días, las muchachas me pidieron 2 días de descanso, las muchachas de la casa. Entonces no había gente en la casa, porque las muchachas me pidieron esos días para irse a su tierra, con su familia. Entonces dije, no, ¿será que se quedó una muchacha? No, debo de saber porque debo de encargarle que asegure bien las puertas. Entonces, pongo la maleta, perdón, pongo la maleta en la sala y subo las escaleras. Y cuando yo me pongo en la parte de arriba, en el piso de arriba, había un baño precioso que teníamos, bellísimo, al fondo. Y yo escucho la regadera fuerte, porque era un baño, no, era un baño bellísimo, tiene una tina grande, estaba bien bonito mi baño. Entonces, se escucha la regadera muy, muy fuerte. Y yo me quedé, vino Augusto. Vino Augusto, siempre sí vino. Dije, le voy a dar un susto. Le voy a dar un susto y le digo que se bañe y me acompañe a ver jugar al niño. Y que si no, a final de cuentas lo veo, lo saludo y me voy. Entonces, me voy, me quito los zapatos para no hacer ruido y me voy despacito. Entro al cuarto, era un cuarto grande. Era un cuarto grande y adentro del cuarto estaba el baño, pero un cuarto grandote. Entonces entro al cuarto y las regaderas subía el humo así, se escuchaba fuerte y se escuchaba la regadera y entre yo me iba acercando despacito en la alfombra. No, hombre, yo escuchaba ruidos, ruidos fuertes adentro del baño. El baño era nomás recorrer una puerta corrediza y ya, pues tú estabas adentro del baño. Yo escuchaba ruidos. Yo me quedé,
pero ¿qué pasa aquí? Entonces, yo me voy más cerca de la puerta y, y yo escucho que hay una pareja teniendo intimidad en el baño. Yo me quedé, una de dos. O una de las muchachas se tomó la libertad, la descarada, de traer su pareja para gozar del baño, porque ellas se encargaban de limpiarlo. Entonces, me imagino que muchas personas que trabajan en esas casas, pues tienen curiosidad de decir, bueno, ¿yo por qué no puedo aprovechar un baño tan bonito? Entonces dije, se trajo al novio y se metió a mi baño. Ahorita me voy. Esa es una teoría. La otra puede ser que Augusto sí tenga una pareja, sí tenga una mujer. Y sabiendo que yo no estoy, el desgraciado la trajo a mi baño, a mi cuarto. Pues nada, me voy, agarro la puerta de por fuera, de la manija de la puerta, y la aviento. ¡Zum! Y la puerta se abre. Corrida. Y sale el humo así fuerte del baño, porque había mucho humo. Sale mucho humo así del baño. Se ve inmediatamente el aire entra y se ve la tina. Y de este lado estaba la regadera. Y se esfuma el humo, señores. Y está Augusto, mi esposo. Augusto, muy a gusto, con un caballero que parecía un modelo, de esos que salen en la televisión, que modelan por arriba en una pasarela y todo el mundo los ve. Estaba mi marido con un caballero, sí, el infeliz, ese que le hizo la vida imposible a mi hijo, porque mi hijo tenía otras preferencias. El desgraciado que se largó de la casa porque no podía aceptar a mi hijo, que le gustaban las muñecas a mi hijo, que algún día de grande le iban a gustar los hombres. ¿Cómo era posible? Él no iba a aceptar eso porque él habría quedado un machito, porque él era un macho. No, pues sabrá Dios qué tipo de macho era, no sé dónde se daban esos machos. ¿Se imaginan cuando yo abro la puerta y lo veo? Se quedó tieso, tieso. Y aquello, de aquellos individuos que estaba tan por los cielos, poco a poco empezó a ponerse triste del susto y todo cayó a la normalidad. Y yo, señores, sin palabras. Yo sin palabras porque, ¿cómo demonios juzgaba a mi hijo? Si mi hijo me salió así porque sacó los genes de él. Mi hijo me salió así porque el médico me dijo, ¿tiene genes de algún pariente? Pues no, no tiene. No tiene. Pues ¿cómo carambas no iba a tener? Claro que tenía, pues su padre era así. Como querían la cosa. Háganme el reverendo favor. No había una palabra, no decíamos nada. No decíamos nada. Nos veíamos. De verdad hubo, sin mentirles, 4 minutos de silencio. De silencio por aquellos soldados caídos que estaban en guerra y poco a poco se fueron cayendo. Era ese silencio porque yo no dejaba de ver al par de soldados que poco a poco estaban cayendo. Era un silencio por esos soldados caídos que estaban en el momento de la guerra y que poco a poco fueron cayendo. Soldados que yo no entendía. ¿Qué rollo, de verdad? Nada, yo solo le dije, Augusto, esto que tú estás haciendo, yo no te lo voy a perdonar. Yo no te lo voy a perdonar y te voy a decir por qué. Lo que tú hagas de porquerías con otros hombres, a mí no me importa. Pero hay dos cosas que no te voy a perdonar. La primera es que le hayas causado tantos traumas a mi hijo por, por lo enfermo que estás mentalmente. Y la segunda es que hayas utilizado esa espada para jugar al esgrima conmigo y la hayas utilizado para jugar con
a espadazos con otras personas. A saber tú, a saber tú cuántas enfermedades me pegaste a mí ya. ¿A ti no te parece bastante asqueroso lo que tú me hiciste? De verdad que te digo una cosa, en mi vida yo te quiero ver la cara. Y solamente ten presente una cosa, dañaste tu propia sangre por no aceptar que eres un poco hombre. Dañaste tu propia sangre. Así que algún día el karma te va a llegar. Mientras tanto, sigue divirtiéndote. Sigue divirtiéndote. De hecho, déjate cierro la puerta. Porque es muy lamentable ver dos caballeros físicamente muy guapos y con las espadas en el piso. No, sigan en lo suyo, que yo ya me voy. Aventé la puerta del baño, salí llorando, salí llorando, dándome golpes contra la pared, de verdad, porque era tanta la humillación para mí. Me cambió por un hombre. ¿Cómo yo me pongo a competir con un hombre? Me cambió por un hombre. Dañó a mi hijo. Bajé a mi cuarto, agarré mis joyas, mi dinero, llené 2 maletas de cosas que tenía de valor, las eché a mi auto, me las llevé a mi casa, porque yo ya tenía mi propia casa, las dejé ahí y yo tenía una amiga que era como mi hermana y le marqué y le dije, ¿sabes qué, amiga? Necesito que vengas por una maleta que tengo aquí de Dani, te la lleves y te hagas cargo de Dani esta noche. Y mañana, cuando se regresen, necesito que tú lo traigas y lo traigas a mi casa. Ella me dijo, ¿estás bien? Le expliqué un poco. Vino ella en su auto, se llevó la mochila, eh, se fue con mi hijo. Y pues nada, se fue con él y yo esa noche lloré más que las lloronas que acompañaron a Jesús al Calvario. De verdad, yo no sé cómo no inundé la ciudad. Yo no sé, yo, yo no sé cómo no se me secaron los ojos. De verdad que yo no entiendo cómo sobreviví a semejante impresión. De verdad fue tan horrible, fue tan asqueroso. Yo me bañé 20,000 veces, me aruñé el cuerpo, me tallé, me limpié, me lavé los dientes 50,000 veces. Agarré, no les miento, agarré un chino de esos de los trastes, me senté en la tina y me tallé esa parte privada 25,000 veces que yo pensé que me iba a arrancar un pedazo. Me dio tanto asco. De verdad, era algo tan asqueroso, era algo tan denigrante, tan bajo, pero no había nada que hacer. Cuando oscureció, yo le marqué a su mamá y le dije, y saben una cosa, su mamá me pidió perdón y su mamá me dijo que ellos ya sabían que él tenía una pareja, que a él le gustaban los hombres y que por eso, para tapar su cochinero, él me eligió a mí como esposa y me trataba y me quería tanto y me daba todo para que yo nunca sospechara, para que yo siguiera siendo su tapadera por toda la vida. Por eso sus papás de él no juzgaban a mi hijo y lo querían, porque ellos sí sabían que mi hijo era así, porque su padre era así. ¿Se imaginan cómo me sentí? Mis suegros para mí eran como otros padres y me fallaron de esa manera, le fallaron a mi hijo. Le dije a mi mamá y mi papá cortaron relación completamente con los padres de él. Yo, por supuesto, pedí el divorcio, le puse demanda sobre infidelidad y él me dejó la casa, esa casa grande, me dejó dinero,
me dejó unos negocios que él tenía, uno de los tantos negocios que él tenía. Y yo ya no, yo decidí no volverle a ver la cara. Yo entré en depresión, en ansiedad, bajé de peso. Me empecé literalmente a volver media loca, no les voy a mentir, porque a mí me daba muchísima vergüenza salir a la calle, que la gente supiera que mi esposo andaba con un hombre y andaba conmigo, que mi esposo le daba cariño a un hombre y también me daba a mí al mismo tiempo. Yo era una persona respetada. Entonces mi mamá me dijo, mija, vámonos, vámonos a la ciudad de donde es tu abuela, vámonos y hagamos una vida allá. Y tuvimos que dejar la ciudad porque, porque sí la gente cuchicheaba de nosotros, porque las demás personas de sociedad pues, se burlaban de mí, por supuesto. Yo nunca le dije a mi hijo porque era chico. Yo hablé con mi hijo cuando nos fuimos de ahí a la otra ciudad. Hablé con él y le dije, mi hijo, ¿aún te gusta vestirte de mujer? ¿Aún te gusta el maquillaje? Y él me dijo, ya no, mamá, ya no me gusta el maquillaje. Me gusta vestirme bonito, me gusta vestirme de colores, me gusta ser, porque era demasiado perfeccionista con su físico. O sea, demasiado la ropa súper intacta, planchada, eh, el zapato súper brilloso de boleadito, su peinado bonito, su corte de cabello. Así, muy bonito mi hijo. Pero él me dijo, no, mamá, ya no, ya no, no me gusta eso. Y pues nada, fue un poquito incómodo hablar con él de ese tema. Y los años siguieron pasando. Mi ex esposo siguió viviendo dándole gusto a la vida y al cuerpo, porque para eso se lo dio Dios y lo disfrutó bastante. Yo vendí esa casa que me traía tan malos recuerdos. La vendí. Saqué un dineral de esa casa, por cierto, pero la vendí. Vendí los negocios, vendí todo, para empezar una nueva vida a la ciudad donde me fui, que era donde era mi abuela. Allá teníamos familia, teníamos primos, y bendito sea Dios, todo pasa por algo. La familia de mi mamá, de allá donde era mi abuela, que eran mis primas, mis tías, primos de mi hijo, eran personas, ¿saben qué? Muy abiertas de mente. Ahí mi hijo encontró una verdadera familia. Ahí mi hijo se sintió aceptado y ahí mi hijo pudo ser realmente la persona que era. Una persona inteligente, una persona buena, como era antes, una persona que no escondía que era femenino, porque así eran sus hormonas, porque así nació, realmente así nació. Y, y mi hijo pudo ser la persona que es hoy en día, de verdad. Mm, Pasaron los años, mi hijo, como cuando eso pasó tenía 14, pues empezó su preparatoria, luego comenzó la universidad y mi hijo se hizo dentista. Mi hijo es dentista y es una persona muy perfeccionista. Por supuesto, mi hijo no está casado, no se ha casado, me imagino que tiene su pareja, pero yo no la conozco, no le conozco su pareja. Mi hijo es una persona buena, es un hijo modelo, les digo una cosa. Es una persona que le gusta mucho hacer caridad. Es una persona que realmente ama la vida, que, que no juzga a nadie, porque como él ya fue juzgado un día, yo me imagino que no se le olvidó. Es bueno con mi mamá, es bueno con mi papá, es joven mi hijo, por supuesto. Y por supuesto es excelente hijo conmigo. Mm, y tú me vas a preguntar, Del Mari, ¿pero qué pasó con el que estaba a gusto? Digo, perdón, con Augusto. ¿Verdad? Pues tú me vas a preguntar porque tú tienes curiosidad. Yo también la tenía, claro, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues Augusto, la vida, la vida le cobró, ¿saben? Le cobró un poquito caro tanta agusticidad. Porque digo, llamarte, o sea, ya con llamarte Augusto es bueno, pero todavía ser un poquito exagerado y vivir tan a gusto,
Amarte a gusto y vivir tan a gusto, pues eso ya es pecado, ¿me entiendes? Eso ya es un poco más exagerado, ¿me entiendes? Entonces, pues tuvo 50,000 novios cuando se separó de mí. Uno y otro y otro y otro y otro. Y pues le echó ganas, ¿verdad? Eso ya es avaricia, claro, ¿verdad? Pues le echó ganas a la diversión porque por fin pudo salir del closet y ser como quiere ser, dijo Barbie. Sí, pues así mero, maromero. ¿Y qué pasó? Sí, en una de esas idas que tuvo a otro país a hacer no sé qué cosa, se contagió de VIH. Sí, pues sí, ¿verdad? Pues es que en el momento de estar a gusto, pues se te olvida cuidarte, ¿verdad? Ponerte algo que te proteja, porque estás tan a gusto, porque te llamas a gusto, entonces se te olvida protegerte para no contagiarte de enfermedades. Se le olvidó protegerse, se creyó, yo creo que, no lo sé, y se contagió de VIH. Se contagió y el problema aquí es que nunca se dio cuenta, el muy lindo, no se dio cuenta de que se había contagiado. Se dio cuenta hasta que empezó con una tos horrible, horrible. Es cuando fue al médico y vive bajo pastillas, pero vive mal porque no se atendió a tiempo. Esa enfermedad tiene cura. No cura, pero sí puede vivir la gente bien. Pero no lo hizo a tiempo, ¿saben? Nunca se hizo un estudio, a pesar de que tenía tantas parejas, nunca se le ocurrió hacerse un estudio para ver si estaba bien. No, 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 no. Él siempre vivía a gusto y por lo tanto, pues no fue a tiempo. Y ahora vive en casa de sus padres. Sus padres, los mentirosos, lo cuidan y vive mal porque casi no sale a donde la gente lo vea, es muy delgado, es muy delgado, siempre vive cubriéndose la boca porque tiene muy delicado su sistema inmunológico, porque con cualquier cosita le dan gripas horribles, puede agarrar cualquier enfermedad contagiosa, porque su sistema inmunológico está muy bajo. Entonces, pues vive literalmente adentro de una vitrina. Así es como vive, adentro de una vitrina, siempre con cubrebocas, siempre cubierto, siempre cuidándose, siempre cuidando lo que come, siempre cuidando todo, porque es la forma en que él puede sobrevivir. ¿Saben una cosa? Hace poco me hizo una llamada y por caridad se la contesté. Por caridad se la contesté. Y él me pidió perdón y me dijo que ojalá nuestro hijo pudiera perdonarlo y hablar con él, explicarle muchas cosas. Pero les digo una cosa, a mi corazón todavía el perdón hacia él no llega. ¿Por qué? Porque, claro, la está pasando mal, pero ¿cuántos años disfrutó mientras yo lloré? ¿Cuántos años disfrutó mientras mi hijo sufría? ¿Cuánto daño le hizo a mi hijo para que mi hijo viviera una adolescencia tan difícil? Entonces, perdonarle, no, yo no, que le perdone Dios, que le pida perdón a Dios. Yo no soy Dios, yo no soy Dios y yo no tengo el perdón en mi corazón, todavía no lo tengo. Yo le dije, de mi parte, no te voy a pasar el número de mi hijo. Si tú quieres averiguar el número y quieres hablar con él y si él te contesta y él te perdona, bueno, pues tu suerte, bien por ti. Pero si no, que yo vaya y le diga a mi hijo que te perdone, imposible. Imposible porque de verdad que el daño que tú le hiciste, viniendo de su padre, no hay manera, no hay manera, no hay perdón. ¿Por qué? Porque tanto argüende para tú ser igual que él. ¿No te parece a ti ilógico? No, le dije, no hay manera. Te contesté por caridad y también para que no me vuelvas a marcar en tu vida. Y soy feliz, señores, soy feliz a mi manera, porque nunca he superado eso. Nunca he vuelto a tener un novio, una pareja.
No, no. Mi hijo es feliz y somos felices como familia. Yo lo veo que es feliz, ama su trabajo, ama la limpieza, ama que todo sea perfecto, ama su vida, tiene primos que lo quieren, que lo apoyan. Eh, es bonita nuestra vida acá, pero ¿qué precio tuvimos que pagar para tener la vida que tenemos hoy en día? ¿Sabes cuánto se hubiera evitado si hubiera sido sincero y me hubiera hablado de lo que él era? ¿Sabes cuánto se hubiera evitado si cuando descubrimos a mi hijo poniéndose vestidos de la Blancanieves, él hubiera dicho, ¿sabes qué, Martina? Es que él es así porque yo tengo un secreto. A mí me pasa tal cosa. Hubiera sido diferente porque nos hubiéramos separado si así lo hubiéramos querido. Mm, mm, Él hubiera hablado con mi hijo, le hubiera explicado que él también era igual. Hubieran tenido una relación padre-hijo muy bonita. Mi hijo hubiera crecido así como era, feliz, sin tanto prejuicios y tanta locura. Pero, pero no, prefirió hacerse el digno y tirar cosas, maltratar a nuestros empleados, hacer, jalonear al niño, arrancarle el vestido a tirones. Claro, claro. Pero hay un dicho bien conocido, señores. Hay un dicho que decía mucho mi abuela, pero que es bien cierto. Y mi abuela decía esto, y grábenselo muy bien. ¿Quién es tu peor enemigo? Mi abuela decía, el de tu propio oficio. Tu peor enemigo es el de tu propio oficio. Tu peor enemigo es aquel que hace lo mismo que tú. Es aquel que es igual que tú. Y como tú odias ser la persona que eres, odias a esa persona también, porque es exactamente igual que tú. Por eso, ¿quién es tu peor enemigo? El de tu propio oficio. Y mi gente, de esta forma les termino la historia el día de hoy. Espero pues les